Ahora, como continuación de la anterior parte, revisaremos lo que son los algoritmos simétricos, en especial los que son descifrado en bloque. Dentro de este tipo de algoritmos simétricos y cifrado en bloque tenemos al algoritmo DES o Data Encryption Standard. Luego tenemos el Triple DES y el AES o Advanced Encryption Standard. Revisaremos de manera detallada lo que es el algoritmo DES. Data Encryption Standard DES es un algoritmo estándar de cifrado que está definido en la ANSI X3.92. Utiliza las estructuras de Feistel que vimos anteriormente, pero usando 16 rondas. El tamaño de bloque será de 64 bits y el tamaño de la clave K es de 64 bits, incluidos 8 bits de paridad. En este algoritmo tenemos algunas etapas. En la primera etapa tenemos, primeramente para encriptar necesitamos lo que es el mensaje en texto plano y la clave. El texto plano lo dividimos en bloques de 64 bits, asimismo que la clave va a ser de 64 bits. Como primera etapa realizamos una permutación inicial y dividimos el texto plano en dos partes, como sucedía en los algoritmos Feistel. Asimismo hacemos lo mismo con la clave. Realizamos una permutación y dividimos en dos partes iguales a la clave. En ese caso la primera parte va a ser L0 y R sub 0 del texto plano, y en el caso de la clave será C sub 0 y D sub 0. Como segunda etapa tenemos lo que es ya la generación de claves, la permutación y la aplicación de la función generadora de clave. Entonces tenemos que en total se realizarán 16 rondas en donde se irá encriptando el mensaje de acuerdo a una clave que se generará en cada ronda. Ya veremos más adelante más detalladamente cada una de estas etapas. Como etapa 18 tenemos que se realiza un intercambio de las últimas mitades para generar la última permutación, que es la etapa 19, y tenemos el texto cifrado. Ahora revisamos la etapa 1 de lo que conocida como la permutación inicial IP en el lado del texto plano. Recuerden que hemos dividido al texto plano todos los bits en bloques de 64 bits. Hemos arreglado en este caso una matriz desde el 1 al 64, donde están todos los bits del bloque. Este matriz la vamos a reordenar mediante la permutación de la siguiente manera. Vamos a reordenar los bits de acuerdo a esta matriz. Por ejemplo, el bit 1 irá a esta ubicación, el bit 2 irá a esta ubicación, y así sucesivamente vamos a ir reordenando todos los bits de la matriz. Luego, dividimos en dos partes esta matriz reordenada para obtener la primera parte o la primera mitad L sub 0 y la segunda mitad R sub 0. Ahora revisemos la etapa 1, pero del lado de la clave. Cómo se permuta la clave o el bloque de 64 bits de la clave. Igualmente tenemos una matriz de 64 bits de 8 por 8. Hemos arreglado en este orden, desde el 1 hacia el 64. Pero en realidad los últimos bits, o los bits de la posición de múltiplos de 8, 8, 16, 24, 32, hasta el 64, son los bits de paridad que nos permiten verificar si ha existido algún error en la transmisión de la clave. Por lo que en realidad tenemos 56 bits útiles que nos va a permitir la clave. Igualmente vamos a arreglar esta clave haciendo una permutación de acuerdo a la matriz PC1, de tal manera que vamos a arreglar o reordenar el bit 1 a esta posición, el bit 2 a la posición correspondiente, el bit 3 a esta posición, y así sucesivamente todos los 56 bits, de tal manera que aquí se realiza una reducción de 64 bits del bloque hacia 56 bits, y de la misma manera dividimos a la mitad para obtener las dos mitades. En ese caso sería C sub 0 y D sub 0.
Una vez concluida la etapa 1 con la clave, es decir, después de realizada la permutación PS1, obtenemos lo que es la clave K sub 0 de 56 bits. Para obtener las siguientes claves, lo que hacemos es, en cada iteración se rota a la izquierda un número fijo de desplazamientos, de acuerdo a una tabla. Para el caso de la K sub 1, rotamos una columna a la izquierda, o un desplazamiento, es decir, que esta columna pasará a ser la última columna para obtener la clave K sub 1. De acuerdo al procedimiento de lo que es la rotación a la izquierda para obtener cada una de las claves. A continuación vamos a revisar cuántos desplazamientos se requieren para cada una de las claves de las 16 rondas. Para generar la clave, como habíamos visto anteriormente, se tiene que rotar cierto número de veces las columnas hacia la izquierda. Por ejemplo, para la K sub 1 habíamos rotado una columna hacia la izquierda. Para la K sub 2 vamos a rotar la clave anterior, es decir, la K sub 1, otra columna. Para el caso de la K sub 3, según esta tabla, tenemos que rotar dos columnas, es decir, vamos a hacer dos desplazamientos hacia la izquierda, la K sub 2, y así sucesivamente de acuerdo a la tabla que se refleja aquí. En total tendremos 16 claves K, es decir, desde la K sub 1 hacia la K 16, de acuerdo al número de desplazamientos que tengamos que hacer. Una vez que rotamos la clave K sub 0 para obtener la clave K sub 1 de 56 bits, tenemos que realizar otra permutación, conocida como Permute Choice PS2, para obtener una subclave de la clave K sub 1. Esta subclave tendrá 48 bits y se realizará de acuerdo a la siguiente matriz de permutación, donde se reordenarán todos los bits de la clave K sub 1 en esta matriz de 48 bits. De igual manera que hicimos anteriormente, el bit 1 se reordenará en esta posición y así sucesivamente para cada posición de los bits. De esta manera estamos logrando que es comprimir la clave K sub 1 de 56 bits a lo que es 48 bits usando la permutación PS2. Una vez obtenida la clave K sub I o K sub 1 en este caso de 48 bits, tenemos lista para poder aplicar lo que es el algoritmo tipo Feistel que utiliza DES. Recuerden, aquí tenemos lo que es la parte ya del mensaje. Vamos a procesar con la clave o encriptar el mensaje o la primera ronda del mensaje. Tenemos el bloque que es de 64 bits y las dos mitades, L0 y R sub 0 en una primera instancia. Entonces, ¿cómo obtenemos las siguientes dos mitades en la siguiente ronda? De tal manera, por ejemplo, la L1 será igual a R sub 0, es decir, va a ser igual la L1, es decir, la otra mitad, la primera mitad de la siguiente ronda será igual a la segunda mitad de la anterior ronda. Para obtener la segunda mitad de la siguiente ronda, debemos aplicar todas estas funciones, usando también la clave de 48 bits que obtuvimos anteriormente en el proceso anterior. Ya. Para lo cual, a la segunda mitad de 32 bits, la expandimos a 48 bits mediante la permutación E, de la siguiente forma. Tenemos esta matriz, tenemos los 32 bits y la expandimos a 48 bits usando este ordenamiento que existe aquí. Entonces, como vemos, algunos bits se van a repetir para poder expandir a 48 bits. Entonces, el bit de la posición 1 irá en esta posición y en esta posición. El bit de la 2 irá en esta posición y en otras posiciones que se indiquen en esta permutación E. De tal manera que tenemos la permutación E de 48 bits y la subclave K sub I de 48 bits, donde que se aplicará una operación XOR entre ambas en sus correspondientes posiciones para obtener una operación de 48 bits. Luego hacemos otra compresión a 32 bits usando lo que se denominan las cajas S, que ya veremos a continuación. Luego realizamos otra permutación a 32 bits y realizamos como final
otra operación XOR con la primera mitad L sub 0, por ejemplo, en este caso, o L sub I menos 1, es decir, la primera mitad de la ronda anterior para obtener la R sub 1 o R sub I de la siguiente ronda. Entonces, veamos en qué consisten las operaciones de las cajas S o de sustitución con compresión. Tenemos, como habíamos visto, que dado que la segunda mitad tiene 32 bits R0 o R sub I menos 1, expandíamos a 48 bits mediante la permutación E. Luego realizábamos un OR exclusivo con la subclave de 48 bits. De esta operación obtendremos otra matriz de 48 bits que vamos a comprimirlas a 32 bits mediante las funciones de las cajas S. ¿En qué consisten estas cajas S? Que de cada 6 bits de entrada obtendremos 4 bits de salida. De tal manera que, por ejemplo, desde el bit 1 hacia el bit 6 corresponde a la función S1, desde el bit 7 a la 12 corresponde a la función S2, desde el bit 13 hasta el bit 18 S3, y así sucesivamente hasta llegar a los 48 bits que tenemos. Por ejemplo, la S8 que tendremos de 43 al bit 48. Veamos en un ejemplo práctico cómo se realiza esta compresión. Por ejemplo, tenemos los bits de la anterior operación, del 7 al 12 son estos bits. Es decir, que vamos a trabajar en la caja S2. Tenemos de entrada estos 6 bits que vamos a comprimirlos a 4 bits. ¿Cómo realizamos la compresión? Separamos. Primeramente, para obtener la fila, solo escogemos los bits extremos, es decir, el 1 y el 0. Y lo transformamos a binario, es decir, en este caso tenemos el 1 y el 0 que forman el número 2. Por lo que tendremos que la fila será la fila 2 de la caja S2. Y para obtener la columna usamos los bits centrales, en este caso sería 0, 1, 1, 0 o 110, que en binario nos daría 6. Entonces tenemos que es la columna 6 de la caja S2. Entonces tendremos la fila 2 y la columna 6 de la caja S2 tendremos el número 13. La salida S2 va a ser igual al número 13, que en binario nos da 1101. Es decir, que de esta manera podemos comprimir estos 6 bits a estos 4 bits que nos servirán para seguir encriptando. Ya una vez que hemos aplicado la función de sustitución con las cajas S, obtendremos una matriz de 32 bits que resulta luego de haber aplicado estas funciones de compresión o de sustitución. Luego, por último, realizamos lo que es otra permutación a 32 bits usando la siguiente matriz de permutación P, que es de 32 bits igualmente. Entonces aquí vamos a reordenar todos los bits de esta manera. Y por último, vamos a realizar una operación OR entre esta matriz P de permutación con la primera parte de la mitad, o la primera mitad del bloque de 64 bits. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, estamos trabajando L0, sería la L0 con esta matriz de permutación P, para obtener la siguiente o la segunda mitad de la siguiente ronda. En este caso sería R sub 1. De esta manera podríamos obtener la fórmula, que sería que la R sub I, que sería la segunda mitad de la siguiente ronda, sería igual a la matriz de permutación P en OR exclusivo con la mitad o la primera mitad de la ronda anterior. Si ponemos números, por ejemplo, sería que R sub 1 va a ser igual a la permutación P en OR exclusivo con L sub 0. Igualmente, la primera mitad de la siguiente ronda va a ser igual a la segunda mitad de la anterior ronda. Y como habíamos dicho, la función total de la segunda mitad de la siguiente ronda va a ser igual a la primera mitad con un OR exclusivo con una función usando la clave de la segunda mitad. Algo parecido a lo que es el algoritmo de Feistel.
Luego, todo este proceso anterior que revisamos, volvemos a realizarlo 16 veces, siempre con cada una de las mitades de cada ronda. Entonces así vamos obteniendo cada mitad de cada ronda y vamos realizando este proceso 16 veces. Para poder desencriptar, en cambio, usamos el mismo proceso, pero usando en orden inverso lo que son las claves. Es decir, para encriptar usamos la clave K1, K2 hasta la K16. Pero en cambio, para desencriptar tenemos como entrada el texto cifrado, usamos desde la K16 hacia la K1 para poder eh, obtener el texto plano. Una vez realizadas las 16 rondas, vamos a obtener en la salida lo que es L16 y R16, es decir, las dos mitades de 32 bits luego de haber aplicado las 16 rondas. Aquí realizamos en este paso es el intercambio de estas mitades, es decir, que va primero la R16 y la L16. Por último, a este bloque de 64 bits conformado por R16 en primer lugar y L16 en segundo lugar, aplicamos esta última matriz de permutación para obtener ya en sí el texto cifrado. Como habíamos dicho anteriormente, que para descifrar usamos el mismo algoritmo, pero usando las claves en orden inverso, es decir, desde la K16 hacia la K1. Ahora revisemos qué es el Triple DES o Triple Data Encryption Standard. Es el mismo proceso del algoritmo DES, pero aplicado 3 veces y con 3 claves diferentes. Es decir, que tenemos 3 claves de 56 bits, que en total daría una clave total de 168 bits. Los ataques de fuerza bruta son imposibles. ¿Qué es un ataque de fuerza bruta? Es un ataque en el que vamos probando con cada una de las posibles claves para poder desencriptar el mensaje. También podemos usar dos claves, K1 que sea igual a K3 para poder tener una clave total de 112 bits. ¿Por qué son imposibles los ataques de fuerza bruta? En esta gráfica vemos la longitud de la clave y el tiempo necesario para poder quebrar esa clave o poder desencriptar el mensaje usando las claves. Si usamos una clave de 56 bits, aproximadamente tenemos este tiempo en años. Pero si aumentamos a 128 bits, tenemos este tiempo aproximado de mayor a 10 a la 16 años. Como referencia se coloca lo que es aquí la edad del universo. Todo el universo desde su creación, desde su expansión, desde el Big Bang hasta nuestros días, el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Y para quebrar la clave de un, de un mensaje encriptado con triple DES necesitaríamos este tiempo, que es mayor a 10 a la 16 años, para poder quebrarlo a una velocidad de desencriptación ultra rápida de, de aproximadamente 1 millón de claves cada microsegundo. Entonces, como vemos, es un algoritmo bastante seguro. Por último, tenemos el Advanced Encryption Standard o AES, que fue creado en 1997 para reemplazar a Triple DES. En este cambio, utilizamos claves de más número de bits. Entonces tenemos de 128, 196 y 256 bits. Este tipo de algoritmo trabaja en bloques de 128, 196 y 256 bits, que no depende de la clave. Utiliza el algoritmo de Rick-Handel y no es de tipo Feistel, y las operaciones son a nivel de byte o a nivel de polinomios y se realizan etapas flexibles, un número de etapas dependiendo del mensaje en sí y de la clave.